Para mí el CTO es una persona que resuelve problemas. Sobre todo de los 20 a 30, yo creo que es una etapa muy importante para reforzar todo esto que se llaman ahora soft skills. Hay CTOs que yo los he visto que se centran mucho en la parte técnica, pero que estas soft skills como les aborrecen. Es decir, tiene que interesarte genuinamente, porque si no te interesa genuinamente alguna de estas cosas, no las vas a poner en práctica nunca. A mí, la experiencia como freelance, lo que me enseñó es cuáles eran mis carencias. Delegar está muy bien, pero tú no puedes delegar sin supervisar. De llegar a, pues, poder tomar decisiones. El shortcut más grande es montar una agencia y sé tú el CTO de la agencia. Yo creo que como CTO o como persona responsable técnica, al final tú tienes que tener una cierta aura o llamarle respeto. A ver, mi mejor experiencia al final ha sido trabajando en MassBased. ¿Vale? Lo tengo clarísimo. Cosas como que para mí son muy básicas, pero en otras empresas no pasan, ¿no? Me acaban de llamar del colegio, mi hijo está enfermo. El hecho de tener la flexibilidad de que no hay ningún problema en MassBased lo entendemos perfectamente. Tienes que salir, ir a buscar a tu hijo, a lo mejor no puedas trabajar y tienes que recuperar esas horas por la tarde o noche, ¿vale? Eso para algunas empresas es como... Al final es un tema también vocacional y no todo el mundo tiene por qué ser CTO, ni todo el mundo tiene que ser CEO de una empresa para sentirse realizado. También es cierto que yo soy una persona muy optimista. Y esto es bueno para muchas cosas, porque una persona optimista ayuda a que otra gente se suba al carro, a remar hacia adelante. Es decir, a nadie le gusta estar trabajando con una persona que es pesimista. Pero esto tiene también un drawback. Cuando tú vas a hacer un proyecto, tiendes a pensar que ese proyecto va a ser pues más fácil de lo que al final terminará siendo. ¿Qué tal si entramos en la parte menos glamurosa de ser un CTO? Vale, venga. Bueno, Xavi, buenos días, bienvenido al podcast. Buenos días, Alex. Hacía tiempo que no pasabas por el podcast. Bueno, no he pasado nunca por el podcast, así que sí. Bueno, el offline no, no. Sí. Habías pasado por el podcast cuando grabamos desde casa. Sí, pero... habíamos grabado desde casa, pero no, aquí en el estudio no había pasado nunca. La verdad es que está genial, lo tenéis muy bien montado. Es un setup increíble. Y además se nota, desde que empezasteis a hacer, bueno, desde que empezamos, lo puedo decir, ¿no? Porque sí, claro. Al final yo soy CTO de MassBased, que es la misma empresa donde trabajamos los dos. Y desde que empezamos a hacer el podcast, en este estudio se ha notado mucho a nivel de calidad, a nivel de acabados, las diferentes cámaras. Es espectacular, la verdad. Tenía muchas ganas de venir aquí. Y a nivel de interacción también, creo que da como cierto nivel de autoridad, ¿no? El de, ostras, lo graban en público, ahora van en serio. Después de 5 años vamos en serio, después de 12 de empresa vamos en serio, pero es verdad que se ven mucho más, ¿no? Los shorts, estamos viendo las métricas a nivel de podcast, funcionan mucho mejor. A ver, también te diré que no es lo mismo gesticular delante de una pantalla, que a veces parece que seas... Los talking heads. Sí, medio imbécil, que no estar pues cara a cara, que tiene mucho más sentido gesticular y al final es interacción más natural. Yo creo que se nota bastante. Y así no me puedo desconcentrar yo jugando a Pokémon Go en la entrevista. Que eso es lo que hacías, ¿no? Cuando... No voy a confirmar ni a desmentir. Puede que haya pasado. Puede ser que en algunos meetings de socios estés con una tapa abierta haciendo... No, eso creo que no. Eso creo que no pasa. Eso requiere mucha más concentración que según qué podcast. Pero bueno. Oye, una de las cosas que queríamos comentar, siempre empezamos desde que hemos iniciado la serie de Road to CTO, preguntando cuál fue la primera vez que escuchaste la palabra CTO. ¿Cuál fue la primera vez que escuché la palabra CTO? Mira, esta es graciosa, ¿vale? Porque la verdad es que yo, cuando empecé mi carrera como desarrollador al salir de la universidad, nunca me planteé ser CTO de una empresa. Es decir, quería empezar siendo freelance porque es una cosa que siempre me ha gustado, trabajar por mi cuenta, no tener jefes, ¿no? Es decir, quizás porque, bueno, a veces cuesta, ¿no? Encontrar una persona que sea referente, con la cual te puedas apoyar y a la cual admires para poder trabajar. Y eso yo, digamos que quizás había crecido con pocos referentes y tenía más la sensación de que quería salir, empezar a hacer de freelance y trabajar por mi cuenta, ¿no? Y como que construirme mi propia carrera. Esto, digamos, llegó a un punto en que la inexperiencia lo que me hizo fue pues tirar para abajo y después de algún proyecto fallido dije, vale, pues sí, que es momento quizás de empezar por abajo y empezar a hacer un poco el career ladder, ¿no? De empezar a subir poco a poco. La verdad es que la primera empresa en la que trabajé era una consultoría de estas muy grandes, era Atos. Entonces, claro, al ser Atos, a mí la figura del CTO se me quedaba tan lejos. Pero no se llamaba CTO ahí seguramente, ¿no? Seguramente no, sí, pero es que yo tampoco, vale. Es decir, no creo. Ni sabía quién era, ni, vamos, seguramente estaba en otro país, ¿no? Claro. Es decir, yo conocía básicamente a mi jefe de proyecto, conocía como mucho a la gerente que llevaba nuestro equipo, pero poco más, ¿no?
la primera vez que escuché la palabra CTO, y esto es muy gracioso, fue porque después de trabajar en Atos, tenía esa espinilla para volver a innovar otra vez. Vale, volver a innovar. Volver a trabajar por mi cuenta. Pero quizás bajo el paraguas de una empresa, ¿no? Y aquí es donde empecé a trabajar con Jordi, socio de MassBase también. Y la verdad es que Jordi en esa época era CTO. ¿Pero tenía ese título? O sea, Tenía ese título, era CTO de Green Data. es curioso, no recuerdo eso, o sea, recuerdo como director técnico, pero era en la firma no lo tendría como CTO. No, era seguramente director estaba técnico. como director técnico, Claro. pero bueno, al final director técnico Sí, CTO, exacto. pues un poco en esa época quizás no se utilizaban tanto las palabras inglesas Claro. en según qué ámbitos, ¿no? No, y menos una empresa que era mucho más, tenía clientes internacionales, pero era muy de aquí y era pequeñita. Sí, Entonces, entonces seguramente la primera vez que yo escuché la palabra CTO como CTO ya fue cuando fui a trabajar a Genuine, que Genuine Vale. ya era una consultora, una agencia de Ruby on Rails, que era mucho más, pues con mentalidad un poco más moderna. Y entonces en ese aspecto pues sí que teníamos nuestro CTO, que aunque duró poco tiempo, la verdad es que yo entré y al cabo de 3 semanas el CTO pues se marchó, ¿no?, de la empresa por temas internos. Sí que fue el primer momento en que yo tuve pues un contacto con un CTO, ¿no? Y pude un poco tenerlo como referente, ni que fuera muy corto, ¿no? Porque yo te digo, fue cosa de 3 semanas, un mes, ¿no? Y ahí fue la primera vez que escuché sobre CTO. En ese momento tengo que confesar que ya estábamos nosotros 3 hablando sobre fundar MassBase. Entonces estaba claro que mi posición en MassBase, siendo un perfil pues más de ventas, un perfil más de organización / diseños, lo podemos comentar en algún momento, y un perfil más técnico como el mío, estaba claro que yo al final tendría el cargo de CTO, ¿no?, dentro de MassBase. es curioso que Jordi te fichó siendo él el CTO y ahora Eso por eso. Eso es bastante gracioso, ¿no? Al final, bueno, Jordi, aunque sea una persona que de profesión, pues él digamos, de profesión de estudios, él es bibliotecario. Lo que pasa es que siempre ha sido una persona muy ligada a la tecnología. Es decir, a mí me sorprendió cuando dijo voy a estudiar para literatura, biblioteconomía, ¿no? Yo pensé, Bueno, ¿cómo? Él y yo estábamos haciendo webs en el instituto. Es que y hiciste sí, webs claro. antes que yo. Es Claro, decir, exacto. sabías mucho más de programación prácticamente que yo, ¿no?, en su día. Entonces me sorprendió mucho que no cogiera una carrera técnica, pero luego después su vida pues fue ya convergiendo en una parte mucho más técnica, que al final tiene todo el sentido del mundo. Y tú cuando estabas trabajando en estas empresas, no sé si te pasó lo mismo que a mí, que yo también empezando, más o menos tenemos una carrera parecida en algunos sitios. Empezamos en una gran consultora y luego hemos tenido otras experiencias como freelance o como en consultoras menores, que es que, primero, una ya lo has dicho, yo no tuve nunca un referente técnico, o sea, yo nunca tuve visibilidad de quién era el CTO en Deloitte, ni tan siquiera lo sabía en BAS, pero tampoco tenía nadie que yo considerara que fuera mejor programador o mejor técnico que yo. Entonces, una de las cosas que tienen los developers, por la cual se mueven, se pueden mover por dinero, por impacto o por referentes, ¿no? Quiero ir a trabajar en un referente. Tú tampoco lo has tenido eso, no has tenido nunca un referente técnico de decir, uy, me lo paso muy bien trabajando con esta persona, quiero aprender de él o de ella, voy a estar más tiempo en esta empresa o voy a fichar por esta empresa. A ver, sí que se toqué en Atos. Vale. Como yo era bastante junior cuando entré, Ujú. en esa época digamos, llámale tech lead del proyecto, no se llamaba tech lead en ese momento porque no se usaban, pues digamos, estas posiciones, pero sí que era pues el responsable técnico, ¿no? Sí que yo le apreciaba y le tenía mucho respeto porque era una persona que a nivel técnico era muy bueno, había resuelto muchos problemas, pero claro, siempre dentro del ámbito del proyecto, ¿no? Y eso creo que es muy limitante. Y es una cosa que le pasa a muchos desarrolladores, muchos tech leads, y nosotros nos encontramos cuando hacemos entrevistas. Gente que quizás ha estado trabajando en empresas, que incluso son empresas muy grandes, y no solo de consultoría, también empresas de producto, pero que quizás están siempre trabajando en su equipo, en su producto, y pueden ser muy expertos en ese producto en concreto y ser unos referentes, pero les sacas de ahí y les falta mucho bagaje, ¿no? Y quizás es por eso que, aunque era una persona que yo apreciaba por sus conocimientos técnicos y por su experiencia, quizás para mí me faltaba el que me pudiera enseñar en las otras áreas. Y eso no lo tenía. Y es algo que, bueno, al final, pues sí que es cierto. No llegué a encontrar nunca una persona que tuviera, pues, o que fuera este referente para mí. Como te he dicho, en Genuine esperaba encontrar esa figura, pero desafortunadamente, pues, salió de la empresa y al final mi paso fue muy breve, porque creo que fueron 6 meses. Porque en 6 meses recibí una llamada tuya diciéndome, Xavi, acabo de firmar el primer contrato bueno, no creo que era el segundo ya, además, ¿ves? Ya era el segundo, el correcto, segundo, el del y me Barcelona dijiste, Startup Map, sí. entonces me dijiste, acabo de firmar, ¿cómo ves dejar tu empresa ya y empezar a trabajar en este proyecto a tiempo completo? Porque necesitaremos, ¿es ahora o nunca, no? Fue un momento, me acuerdo, o sea, es que la escena
fue como de película, porque salgo de Barcelona Activa con toda la ilusión del mundo de firmar el primer contrato que era, o sea, bueno, porque el primer contrato de MySpace fue en $700, si te acuerdas, Sí, los sí, me cuales acuerdo cobramos perfectamente. 200, pero el segundo contrato ya fue pues un proyecto de un concurso público que ganamos, el de desarrollar el Barcelona Startup Map, que era bastante más grande. Tampoco era un proyecto enorme, pero para pagar tu sueldo y el mío, para empezar funcionaba. Y me acuerdo que salgo de firmarlo y estaba diluviando. Yo estaba encima de un B-Sync, tuve que pararme porque estaba diluviando. Y dije, buah, este proyecto ahora tenemos que tener una conversación, porque el deadline, había un deadline muy claro que era, en un mes tiene que estar, porque se tiene que presentar Sí, sí, sí. en una conferencia en el BIF Barcelona. Y creo que te llamé. Yo pensaba que me habías llamado tú, ¿eh? Pero sí, fue el de, oye, te pongo en la situación de, si hay un momento para hacerlo, a mí nunca me gusta convencer a la gente para hacer estas tonterías, pero creo que sí hay un momento para hacerlo. Aparte, Genuine iba para abajo, entonces también había, Sí. al poco tiempo acabó desapareciendo, con lo cual fue una buena decisión en retrospectiva. Sí, sí, sí. No, yo me acuerdo perfectamente. Es decir, estaba en el bus y sí que es cierto que estaba lloviendo porque tenía el paraguas en la mano y me acuerdo eso, tener la llamada contigo diciéndote sí, sí, lo veo muy claro, pero tengo que consultarlo también a nivel familiar, porque claro, al final emprender es una cosa que al principio supone es decir, emprender también es invertir. Tú tienes que invertir algo cuando emprendes. No simplemente empiezas a emprender y tienes una inversión, tienes dinero, tienes de todo. Entonces, en nuestro caso, nuestra inversión fue nuestro propio patrimonio. Entonces nosotros tuvimos que bajar mucho lo que cobrábamos en Marsbase, digamos, lo que cobrábamos en nuestras anteriores empresas. Tú no, porque ya habías, Yo ya digamos, había dejado, yo ya no tú estaba. habías Yo no dejado... cobraba desde hacía 6 meses. Correcto, tú ya no cobrabas, pero bueno, yo que sí cobraba un sueldo, pues para mí era recortar eso a la mitad y era un impacto, ¿no? A nivel familiar, a nivel que mi pareja, alquiler, etcétera, ¿no? Son los inicios al final. Pero eso es importante. Yo creo que todo el mundo que quiera emprender tiene que saber que algo va a tener que sacrificar. Es decir, emprender no es gratis. No, de hecho es una buena asistencia porque justo anteayer grabé el episodio de la serie de Building Mars Based en el que hablaba de cómo dejamos el curro y en qué momento hay que hacerlo y todo, y justamente estaba explicando estas anécdotas, con lo cual va bien tener tu perspectiva. Vale, no vamos a repetir lo del otro podcast, podemos centrarnos más en la parte de CTO si quieres. La otra pregunta que suelo hacer y que la gente también tiene buenas historias al respecto de esto es, ¿en qué momento, o sea, tú tenías claro que algún día querías ser CTO y en qué momento dijiste, wow, ahora ya lo soy? Porque una cosa es, empezamos la empresa, llevábamos 2 años haciendo nuestros proyectitos y tal, antes de crear la empresa, antes de Marsbase. Y el día que la fundamos, ¿tú ya te sentiste CTO o simplemente era, pusimos el título porque era el título, pero el título para nosotros mismos, ¿no? ¿En qué momento ya te has sentido como CTO de pleno derecho? Pues creo que llegó bastante más tarde. Vale. Incluso pasaron años. Vale. Y no por un tema de síndrome del impostor, sino porque era algo muy orgánico. Yo al final me sentía como... Es decir, yo cuando empecé Marsbase ya estaba haciendo de CTO, pero no lo sabía. Es decir, lo tenía del título, pero yo pensaba que estaba haciendo de desarrollador. Al final, único desarrollador, pues estás desarrollando. Incluso cuando fichamos a gente, pues yo era desarrollador, quizás un poco más experto que el resto de desarrolladores, pero para mí seguía siendo un desarrollador. Después, pues ya no desarrollaba tanto y hacía más, pues, revisiones técnicas, decidir, estimaciones, etcétera. Pero para mí era una figura, pues, más de tech lead, ¿no? Yo creo que hasta que no empezamos a tener una masa grande, ¿no? En el cual tú empiezas a tener que hacer one-on-ones con tus empleados, empiezas a involucrarte mucho más en el hiring porque tienes que fichar mucho más, tienes que pensar en los planes de carrera de tus empleados, piensas un poco más transversalmente en el equipo, ¿no? En ese momento empiezas a sentir que eres TTO y ya no eres tan un perfil tan desarrollador, ¿no? Pero lo que te decía, aunque yo te he dicho antes que yo pensaba que era desarrollador, yo estaba siendo CTO, porque para mí un CTO, que es una palabra muy amplia, ¿no? Hay muchos tipos de CTOs, pero para mí un CTO es una persona que resuelve problemas. Y resuelve el problema que la empresa tiene en ese preciso instante. Cuando empezamos Marsbase, éramos 3. Yo era la única persona técnica. El problema era sacar el producto, desarrollar el producto. Así que yo resolvía ese problema. Cuando fichamos a gente, el problema era conseguir que esta gente trabajara como nosotros quisiéramos. Ese era mi problema, yo solventaba ese problema. Cuando el problema fue conseguir clientes más grandes, digamos, el problema a resolver era yo poder trasladar el conocimiento técnico a el vocabulario y el lenguaje del cliente para poder convencerle que lo que nosotros ofrecíamos era lo que ellos querían. En el momento en que tienes un equipo más grande, pues tu problema viene a ser mantener el equipo,
tener un poco más de, digamos, poder ser referente para la gente de tu equipo. Si ya pues sigues creciendo y ya te empiezas a preocupar por otras cosas. Por eso después te encuentras CTOs, ¿no? Que son pues CTOs que yo les digo más políticos, ¿no? Que no están ya al frente de la tecnología, tienen un VP of Engineering que está trabajando en la parte tecnológica, porque el problema a resolver ya no es la parte tecnológica, ya tiene una persona que se encarga de eso. El problema a resolver quizás es atraer inversión. Entonces el CTO es la persona que va a hablar con los inversores para conseguir al final explicarles cuál es el producto tecnológico para conseguir convencerles de que te den más inversión. Entonces, por eso digo, al final yo creo que una buena cualidad para un CTO es justamente esta, resolver problemas, tanto técnicos, por supuesto, porque al final eres un CTO, eres un Chief Technical Officer, pero también otros tipos de problemas relacionados, ¿no? Con la parte que tú llevas. De hecho, claro, eso haciendo un símil quizás con startup de producto, que es donde la mayoría de los CTOs que hemos entrevistado vienen de ahí. Claro, dicen que el rol del CTO va evolucionando con la etapa de la empresa, ¿no? El CTO es el primer programador, luego es un tech lead, luego pasa a ser incluso un project manager y luego acaba siendo pues manager de managers y puede ser un CTO más político, un CTO que haga producto, un CTO orientado a seguridad, lo que fuera, ¿no? En nuestro caso, tú has pasado por todas las etapas. Entonces, Sí. has tenido que ir como reconfigurando tu cerebro, de decir, vale, soy el backend developer del Barcelona Startup Map al principio y de los primeros 5 o 10 proyectos de Marspace. Luego incorporaste una parte de recruitment, ¿no? Y luego una parte de management. Y luego incluso la parte de ventas. Incluso te has involucrado en marketing. O sea, ¿cómo has ido adquiriendo estas habilidades que no son innatas para un programador? Es una buena pregunta. Yo creo que hay una parte que viene, es decir, hay una parte que es innata, ¿vale? Y la parte innata al final viene de tu aprendizaje, ¿no? Con el tiempo. Es decir, si por ejemplo siempre has sido una persona muy introvertida, pero tú nunca has trabajado en tus etapas un poco tempranas el hecho de pues, poder comunicar, poder hablar, etcétera, va a ser difícil que después en tus 30, 35 años te pongas a estudiar, por mucho que leas libros de gente que te dice cómo ser un buen CTO, por mucho que leas libros sobre comunicación, es difícil hacer el cambio. Hay ciertas cosas que las adquieres un poco durante la infancia, adolescencia, ¿no? Entonces, para mí es eso, es muy importante que la etapa sobre todo de los 20 a 30, yo creo que es una etapa muy importante para reforzar todo esto que se llaman ahora soft skills, porque al final es una etapa donde tú tienes que aprender muchas cosas y es donde todavía yo creo que a nivel mental estás formándote. Yo no he notado, no sé si tú lo has notado, pero yo a partir de los 30, 35 años sí que es cierto que noto que quizás me cuesta más cambiar ciertas formas de ser, porque creo que ya hemos llegado a un punto en que mi manera de ser, mi manera de actuar en muchos aspectos está muy definida. Puedo seguir aprendiendo conceptos técnicos, puedo seguir mejorando, ¿no? Y trabajando de manera más eficiente, más productiva, pero como la base de lo que soy, yo creo que se construyó y se fue construyendo hasta los, pues aproximadamente, dile, 29, 30 años, ¿no? Entonces, pues eso que te decía, hay una parte que yo creo que es bastante de pues lo que tú ya has trabajado anteriormente y eso lo tienes o no lo tienes. Después, al final es un tema también de carácter, de saberte adaptar, ¿no? Y sobre todo también de que te interese. Es decir, si tú quieres ser CTO y te interesa únicamente la parte techie, está muy bien, pero siempre serás CTO de una empresa que, digamos, que su principal problema sea la parte techie, ¿no? Y no es muy grande. Y no es muy grande, claro, porque a la que una empresa crece, la parte tecnológica sigue teniendo peso, pero hay muchas otras cosas que requieren de solución. Entonces, en este aspecto, ¿qué estábamos comentando? Perdón, que perdí el hilo un momento. El de cómo adquirir las habilidades de tipo las soft skills estas de ya sea liderazgo, sí, comunicación, ventas, marketing. Vale, pues esto que te decía, que al final tienes que ser una persona que también te interesen estos aspectos. Hay CTOs que yo los he visto que se centran mucho en la parte técnica, pero que estas soft skills como les aborrecen. Es decir, tiene que interesarte genuinamente, porque si no te interesa genuinamente alguna de estas cosas, no las vas a poner en práctica nunca. Y entonces nunca vas a conseguir pues, llegar a este punto. En este caso, no quiere decir que tu carrera esté perdida, es decir, pues siempre puedes seguir ascendiendo y pues al final hay roles que son más técnicos. A lo mejor te vas para la parte de innovación, ¿no? Que la parte de innovación muchas veces requiere gente más técnica
y quizás no son equipos tan grandes, ¿no? Y puedes seguir explorando la parte técnica. Pero sí que es cierto que lo que tú comentabas del camino del CTO, hay una parte que es de que tú tengas un interés genuino en todas estas soft skills, que las hayas trabajado en edades un poco tempranas y después, al final, estamos hablando de aspectos o skills que vienen muy relacionadas con la interacción humana, que no son temas técnicos. Por ejemplo, ¿no? El tema del hiring. En el tema del hiring, cuando tú haces una entrevista, tú puedes haber preparado todas las pruebas técnicas que quieras, puedes haber preparado todo lo que tú quieras, pero al final el hiring se basa en un poco la intuición que tú puedas tener. Hay un componente también de empatía, ¿no? De ver si esta persona, tú crees que culturalmente va a ser un fit para tu empresa, y ahí pues tú también trabajas un poco de, vale, pues voy a ponerme en el lugar de esa persona y voy a ver cómo reaccionará cuando haya un conflicto aquí o un conflicto allá. Pero no tienes que directamente, claro, le puedes preguntar, vale, tienes este conflicto, ¿cómo vas a reaccionar? La gente en una entrevista te va a dar su mejor versión o respuestas estudiadas. Pero si tú realmente quieres evaluar si esa persona en determinado momento va a ser un fit cultural para tu empresa, tienes que ser capaz de ponerte en su lugar, entender cómo piensa y prever cómo va a reaccionar. Entonces, al final estamos hablando de habilidades que escapan muy a lo técnico. ¿Cómo se evolucionan? A ver, si las pones en práctica cada día, está claro que las vas a evolucionar. Tienes que tener la posibilidad de hacerlo también. Eso es un poco complicado para ciertos perfiles de ciertos roles. Nosotros en +B somos privilegiados. Somos privilegiados, ¿por qué? Porque al montarte la empresa desde el principio, al hacer crecer el equipo tú mismo, has tenido que lidiar con clientes, has tenido que lidiar con, fichajes, has tenido que lidiar con despidos también, ¿no? Entonces todo esto te va sumando experiencia y es importante. Pero yo te digo, yo creo que hay una parte que es muy importante, que se tiene que trabajar en edades tempranas, porque al final es lo que forma tu carácter. Sí, y creo que hay una parte que tenemos en común que también ayuda a explicar todo esto, ¿no? Por un lado, la parte de haber sido freelance, ¿no? Cuando eres freelance, como digo yo, eres CTO de ti mismo. Eres responsable último de muchas cosas. Eres CTO, CMO, CEO, etcétera, etcétera. Tienes que hacerte como tu marca personal. Tú eres el responsable de la arquitectura, haces las ventas y haces la ejecución, ¿no? De hecho, tu primera experiencia profesional, si no recuerdo mal, fue haciendo de freelance con Jordi. Sí, entonces, correcto. ¿Los proyectos que tú has hecho como freelance te han ayudado luego también quizás en adquirir estos soft skills que si hubieras entrado de buenas a primeras programador en una empresa donde no sueles tener interacción con cliente, no gestionas equipo, no te puedes pasar semanas sin hablar con otra persona que no sea a través del código, ¿no? ¿Esa experiencia como freelance crees que te dio también soft skills para luego emprender o no? A mí, la experiencia como freelance, si te voy a ser sincero, lo que me enseñó es... me abrió los ojos a ver cuáles eran mis carencias. Vale. Tanto en soft skills como en carencias tecnológicas. Pero más mis carencias en organización, en perseverancia, en constancia, en gestión del tiempo. ¿Por qué? Porque, claro, yo salí de la carrera, empecé a hacer de freelance. Cuando tú no estás acostumbrado a trabajar, hay muchas cosas a nivel de cómo te organizas, cómo priorizas tareas, qué es lo más importante, cómo decir que no. Todo esto no lo tienes adquirido. Eso es lo que hizo que al final yo saliera muy quemado de la experiencia y por eso fuera al otro extremo, ¿no? Que es gran empresa consultora, ¿vale? Entonces, contestando a tu pregunta, para mí, trabajar como freelance lo que me ayudó es identificar qué puntos yo tenía que mejorar si en un futuro quería emprender, quería trabajar por mi cuenta o quería, pues eso, llegar a ser pues un perfil que no fuera un simple desarrollador. Más que enseñarme, ¿no? Creo que no tuve tiempo de poder aprender de mis errores. Tuve tiempo de identificarlos, simplemente, pero quizás no tanto de aprender. Pero está claro que todo ese conocimiento, cuando empezamos Mars-Based, yo tenía muy claro qué es lo que había fallado y por eso empecé a trabajar, digamos, en la dirección completamente opuesta. También completamente opuesta de la dirección de las empresas en las que habíamos trabajado. Pero También, eso ya correcto, es para otro sí. podcast. Sí. La otra cosa que también tenemos en común y que a mí me ha ayudado mucho es el tema de voluntariado. Hemos hecho años de voluntariado, incluso juntos, en los que tenías que buscarte mucho la vida. O sea, de golpe y porrazo era como, no, hay que hacer un partnership con Ryanair o con Monster, las bebidas energéticas, ¿no? Y era como, hay que montar una página web, hay que hacer las redes sociales de esto. Y era, wow. Para mí fue como una primera experiencia emprendedora en ese sentido, ¿no? De lanzarte al vacío
y decir, ostras, esto no lo voy a aprender en una empresa, o voy a tardar muchísimos años en aprender esto en una empresa, menos que me la cree, ¿no? Y yo creo que tanto el paso como freelance, como por voluntariado, me han dado los skills para ser primero un emprendedor y luego creo que también un C-level, porque tienes que tomar muchas decisiones, ¿no? No sé si a ti como CTO, como tal, o más como emprendedor, te han marcado estas dos experiencias. Mira, yo nunca había pensado sobre esto. La verdad es que es una reflexión que no había hecho anteriormente, pero creo que es muy interesante. El tema de, dile voluntariado, dile colaborar en alguna organización que esté fuera de la empresa, ¿no? Y la parte de voluntariado tiene una parte que es muy interesante y es que normalmente las estructuras jerárquicas como que son un poco difusas, es decir, tú no puedes imponer tu idea o tu decisión únicamente porque eres el jefe, ¿no? Que al final es lo que pasa en cualquier empresa, es decir, yo en Massbase siempre intentaré acordar las cosas, pero si yo digo, vamos a hacer esto, soy el CTO cofundador de la empresa, es decir, la gente va a decir, vale, pues lo vamos a hacer como dice Xavi, si el día de mañana digo vamos a hacer C++, pues vamos a hacer C++ todos, ¿me explico? Pero claro, cuando estás en una organización que es un poco más plana, ¿no? Que no hay como una jerarquía tan fija, sí que siento que tienes que lidiar más con el pacto, ¿no? Con convencer. Y todo esto sí que suma esas soft skills de ponerte en el lugar del otro, ¿no? De intentar entender su punto de vista, de intentar persuadir, de intentar convencer. Porque tú crees que hay que hacer esto de una determinada manera, pero claro, a lo mejor la otra persona tiene un background completamente distinto al tuyo, opina distinto y te va a costar esfuerzo. No puedes imponer tu opinión o tu punto de vista únicamente porque eres el jefe, sino que hay como este tira afloja que realmente pues viene muy bien para después poder tratar a tu propio equipo, a tus propios empleados de una manera distinta, ¿no? No únicamente con la imposición, sino también explicando las cosas y convenciendo. Entonces creo que es un buen punto, no lo había pensado anteriormente, quizás es una parte que quizás al ser más, al ser previa, digamos, a buena parte de mi experiencia como emprendedor o como ya pues más perfil profesional más senior, la tenía un poco más olvidada, pero creo que realmente ayuda mucho en este aspecto que te he comentado. Vamos a cómo es Xavi hoy en día, cómo es el CTO de Marsbase, ¿no? O sea, ahora mismo estamos en 30 personas. Una buena manera de empezar a explicar cómo es tu día a día es cómo repartes la semana, ¿no? En porcentajes más o menos, porque cada CTO es distinto, ya lo hemos visto, hemos grabado con Elisenda Bou, con Sergio Gao, con Jordi Miró, gente que ya conocemos sobradamente, pero tienen unas prioridades completamente distintas, ¿no? Algunos están más orientados a tecnología y procesos, otros a seguridad y tecnología, otros más en people. Porcentajes, grandes áreas, ¿cómo te distribuyes hoy en día? Depende bastante de las necesidades de la empresa. Pero ahora, en este momento. Es decir, en este momento, ahora estamos muy focalizados en hiring, por ejemplo. Entonces, una buena parte de mi tiempo se va a la parte de hiring. Claro, yo me encargo de las áreas de hiring, la parte de supervisión a los proyectos y equipo de desarrollo, ahora lo comentaremos esta parte más en detalle. Sí. Y me encargo también pues, de la parte de ofertas comerciales, ¿no? Poder incorporar la parte técnica, ayudar en las estimaciones de ofertas comerciales, etcétera. Y también mejoras de procesos internos, ya sea temas relacionados con la seguridad, que es una cosa que ahora mismo pues, estamos trabajando bastante, porque creo que hacemos un buen trabajo a nivel de seguridad, pero necesitamos darle una estructura, ¿no? Lo que hacemos. Es decir, y eso le pasa a muchas empresas que trabajan temas como la seguridad, que son muy importantes, pero lo hacen de manera un poco más informal. Y temas como la seguridad merece la pena hacerlo de manera más formal, ¿no? Es decir, calendarizar las revisiones de seguridad internas, entrevistas con desarrolladores, sobre todo una empresa que es remota, entrevistas con desarrolladores, supervisiones de cómo están trabajando, de supervisar si realmente las prácticas que tú dices se están cumpliendo, o también encontrar mecanismos que tú lo puedas supervisar de manera remota, ¿no? Tenemos mucho de esto ya hecho, pero sí que hay mucha parte que todavía sigue siendo un poco informal y hay que trabajarla bastante. Entonces, mi día a día al final se reparte en estas áreas. Con tal de trabajar, en mi rol es muy difícil decir, vale, pues lunes y martes trabajas en esto, miércoles y jueves en esto otro, ¿no? Entonces yo al final lo que tengo es un listado de prioridades y tengo mi método, ¿no? Mi método es, tengo un único lugar que es el Source of Truth, y ahí es donde están todas las cosas que quedan pendientes de mí. Ya sea cosas que tenga que hacer al cabo de 3 meses o ya sea cosas que tengo que hacer hoy mismo. Entonces yo cada día siempre lo empiezo igual. Empiezo el día, me levanto, café por la mañana
y priorizo mi día en base a esta lista infinita de tareas que nunca se va a terminar, pero soy consciente, no me genera estrés. Es decir, es normal, a que tú asciendes a cierta posición y ya nunca vas a conseguir tener un listado de tareas cortas que puedas decir, pues he terminado todo mi trabajo. Siempre vas a tener más de la cuenta. Entonces yo priorizo. Una vez he priorizado todo, reviso las notificaciones que tengo, cosas más urgentes y demás, porque en una empresa como la nuestra muchas veces van apareciendo cosas que son urgentes, ¿no? Por ejemplo, desde Recursos Humanos me dicen, hemos encontrado un perfil muy interesante, convendría revisarlo porque si es interesante vamos a moverlo rápido, ¿vale? Pues entonces vamos a atacar ese punto, ¿no? Ya entra dentro de las prioridades, digamos que sube dentro de las prioridades. Y a partir de aquí empiezo a trabajar de manera ordenada en este listado de prioridades. Durante el día, por supuesto, tengo muchos meetings, ¿vale? Entonces, pues se van intercalando los meetings con esas prioridades que van saliendo. Pero es muy importante que cualquier persona, sobre todo que tiene muchas tareas, tenga un método, una metodología. No digo que la mía sea mejor o sea peor, pero si no tienes un método para trabajar, vas a trabajar de manera desordenada, se te van a olvidar cosas y no vas a, al final, entregar lo que se espera de ti, ¿no? Que es lo que hemos comentado antes. Tienes que resolver problemas y para resolver problemas tienes que saber qué problemas tienes que resolver y cuáles son más importantes. Entonces, antes he mencionado brevemente el tema de supervisión de proyectos técnicos, ¿no? Y quería hacer un poco más de hincapié en esto, porque esto sí que es una de las partes que cuando tú empiezas una empresa y una agencia de desarrollo como la nuestra y eres CTO, es una de las partes que al principio estás muy involucrado en la parte técnica y después poco a poco haces el trabajo de ir delegando, ¿no? Primero delegas el desarrollo. Se va reduciendo el quesito técnico, se va reduciendo. Sí, se va reduciendo el quesito técnico, pero también se reduce el porcentaje de tiempo que tú pasas encima de un proyecto, ¿no? Entonces, yo te voy a explicar un poco, o te voy a hablar de la experiencia que he tenido yo personalmente. A mí, personalmente, me costó mucho empezar a delegar la parte técnica y la parte de gestión de los proyectos. Pues eso es un tema ya bastante mío, que yo soy una persona que tiene un nivel de exigencia muy alto, ¿vale? Y después podemos hablar sobre motivaciones de trabajar, de CTO y tal. Pero bueno, yo tengo un nivel de exigencia muy alto y me gusta que cuando entregamos proyectos, esos proyectos yo me pueda sentir orgulloso, ¿no? Del trabajo que hemos hecho. Entonces, como tengo este sentimiento muy fuerte, me cuesta mucho hacer la parte de delegar. Incluso sabiendo que tengo gente técnica muy buena, muy capaz, que me superan en muchos ámbitos, incluso sabiendo esto, yo siempre pienso, pero es que yo puedo aportar aquí porque, bueno, al final es normal. Es decir, yo empecé la empresa, estamos hablando de que tenemos más de 11 años, habré gestionado más de 100 proyectos, entonces, por supuesto que tengo bagaje en 1000 cosas y puedo aportar siempre, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es necesario? Por ese motivo a mí me costó bastante tiempo, incluso años, desvincularme, ¿no? de la parte técnica. Incluso muchas veces entraba todavía a temas de desarrollo. Porque es eso al final. Tú quieres entregar algo que esté bien hecho. Vale, eso como primero. ¿Qué fuimos haciendo? Fuimos empezando a delegar, ¿no? Pero delegar es mucho más complicado de lo que la gente piensa. La gente piensa que delegar al final es una cosa que dices, tienes mucho trabajo, pues delega, no pasa nada. Pues una tarea ahí, se la asignas. Claro, se la asignas y hasta ahí lo haces, ¿no? No. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó? Nosotros delegamos poco a poco, ¿vale? Y llegó un punto que dijimos, vale, pues vamos a coger y ya creemos que las cosas pueden funcionar bien, delegamos la gestión de nuestros proyectos pues a nuestros tech leads, engineering manager, project managers, que son personal muy competente. ¿Qué nos sucedió entonces? Que claro, delegar está muy bien, pero tú no puedes delegar sin supervisar. Yo creo que ese es un error bastante grande. Es decir, cuando tú delegas, pero te olvidas de eso, ahí pueden empezar a suceder problemas. Porque ya no tienes la posibilidad de aportar, has perdido completamente el control de eso. Solo vas a saber de ese proyecto por las métricas. Métricas de, vale, estamos cumpliendo los plazos que nos asignamos internamente, estamos sobre presupuesto, no estamos sobre presupuesto. Tienes una imagen como muy abstracta y entonces cuando te pregunten, vale, ¿qué hacemos? El proyecto no va bien. Tú no puedes dar una respuesta porque no has estado supervisando el proyecto. Sí, puedes pedir más métricas, pero al final llega un punto en que tú necesitas tener una cierta idea de cómo funcionan tus proyectos y cómo funcionan estas cosas. Entonces, para mí la clave es aprender a delegar, incluyendo la parte de supervisión
y que siga siendo un proceso eficiente y óptimo. Porque claro, si tú delegas cosas, pero tienes que estar en todos los meetings, tienes que estar en todas las tomas de decisiones, entonces no estás delegando, te estás encargando tú de todo. Entonces, encontrar ese sweet spot creo que es muy difícil, pero es muy necesario para poder continuar evolucionando y tirando hacia adelante. Es una cosa en lo que yo creo que muchas empresas fallan cuando toca delegar, porque entonces te encuentras empresas en las que el CTO es una persona brillante, pero luego miras sus equipos técnicos y dices, ¿están trabajando fatal? ¿Cómo puede ser si el CTO es tan brillante? Bueno, pues el CTO ya no está pendiente de los equipos. Delega todo esto a gente que quizás son de su confianza, pero quizás ya no está trabajando como él había definido en un principio que se tiene que trabajar, ¿no? Entonces eso hay que al final hacer un seguimiento y estar encima. Eso es lo que estamos ahora. Es decir, una parte de mi trabajo ahora es encontrar, ahora que hemos pues, delegado la gestión de los proyectos, encontrar cómo lo hacemos para seguir supervisándolos, seguir manteniendo la calidad que siempre hemos ofrecido, con un nivel de eficiencia que sea aceptable, porque claro, si tú le tiras horas a un proyecto, está claro que siempre, pues a base de horas, puede terminar saliendo. Bueno, tú ya sabes que en consultoría a veces no pasa esto, ¿no? Grandes consultoras que le tiraban horas y horas y al final seguían entregando, pues... 2 años tarde. Correcto, 2 años tarde y el código era una mierda, ¿no? Sí. Pero bueno, en nuestro caso, pues sí, siempre podríamos tirar más horas, ¿no? Y podríamos entregar un producto de calidad, pero después los números no salen y la empresa no sería viable. Entonces ahora estamos en este punto que para mí es muy interesante. Te rodeo para decir los quesitos, ¿eh? Es quesitos, sí, bueno. Claro, los porcentajes. Porque me parecía interesante esta reflexión. ¿Cómo son ahora? Ahora, pues te diría que estamos en... hiring seguramente se llevaría ahora un 15% del tiempo. La parte comercial, ahora mismo estamos en un momento en que van entrando ofertas, pero no me roba tanto tiempo como en otros momentos del año. Entonces también le podríamos poner pues, un 10-15%. Luego cuenta, llevamos un 30%, ¿verdad? Cuenta que un 20%, 25% se va a supervisión y el resto ya es temas relacionados con la empresa, one-on-ones, proyectos que estamos haciendo más de innovación, de intentar explorar otras áreas de negocio que tenemos dentro de Marsbased. Es decir, cosas que ya son más temas de mejorar la seguridad, cosas que ya son más transversales, ¿no? dentro del negocio. Brevemente, y también relacionado con el tema de haber sido freelance y haber trabajado en consultora, ¿tú crees que te da una mayor capacidad de poder gestionar muchas cosas a la vez, o el hecho de haber participado en proyectos de muchos sectores distintos, haber visto muchas tecnologías, te hace ser mejor CTO para esto? ¿O también podría ser lo de producto? Mira, yo creo que, a ver, mi mejor experiencia al final ha sido trabajando en Marsbased. ¿Vale? Lo tengo clarísimo. Y a cualquier persona que quiera llegar a ser, pues, un buen CTO, yo le diría que trabajar en una agencia, y si puede emprender su propia agencia, es una de las mejores cosas que puede hacer. Y te voy a explicar el por qué, ¿no? Porque al final, mira, yo entré a trabajar en Marsbased como CTO, ¿vale? Cuando fundamos, y yo no había implementado nunca una pasarela de pago. Una cosa muy básica, ¿no? Es decir, claro, cualquier negocio online, una pasarela de pago. No sabía cómo funcionaba. Lo aprendí el primer año, por supuesto, ¿no? Porque todos los proyectos necesitan monetizarse. Con esto quiero decir que nosotros cuando hacemos entrevistas vemos gente que tiene una carrera muy dilatada en el tiempo y hay cosas que para mí son muy básicas, como temas de e-commerce, como temas de... pues de incluso base de datos. Bases de Nunca datos. he tocado base de datos. Con Claro. 15 años, hostia. Claro, Me parece raro a mí, pero bueno. Claro, te iba a decir temas de análisis de datos, Sí. temas básicos de performance, de seguridad. Claro, cuando tú trabajas en una agencia, tienes proyectos tan distintos. Es decir, podemos estar haciendo ahora pues, un proyecto de IoT. Podemos estar haciendo mañana un proyecto de e-commerce. Podemos hacer un CMS para un medio de comunicación que sea muy grande. Podemos hacer una cosa con blockchain y cripto, ¿no? Que también cuando fue la época de blockchain teníamos muchos proyectos, ¿no? de blockchain. Proyectos que sean pues, portales en que tienes que buscar pues, ofertas de empleo y el tema de las búsquedas pues, tiene que funcionar rápido, ser eficiente, etcétera, ¿no? Tener en cuenta el SEO. Correcto. Cosas de marketing. Entonces, al final, todo esto te da una visión tan amplia que luego después esto lo puedes terminar aportando en
cualquier proyecto que tú hagas a continuación, ¿no? O en cualquier posición futura en la que tú tengas que trabajar. Es decir, si yo ahora dejara MassBased y me fuera a trabajar en una empresa de producto, lo más probable es que un porcentaje muy grande de las cosas que hace esa empresa de producto yo lo haya visto en otros proyectos. En un tamaño quizás más reducido, o quizás no, quizás más grande, porque en MassBased no solo trabajamos con clientes pequeños, también trabajamos con clientes muy grandes, ¿no? Y aunque seamos una agencia, muchas veces incorporamos nuestros equipos en equipos de empresas más grandes, justamente para esto, ¿no? Para poder colaborar en proyectos mucho más exigentes. Entonces, esto te da una visión y un aprendizaje que de otra manera puede ser muy difícil de conseguir, ¿no? Al final, si tú trabajas como desarrollador, mira, más veis, trabajas como desarrollador, intentamos hacer rotaciones si el proyecto no termina, intentamos hacer unas rotaciones cada año, año y medio. ¿Para qué? Para que la gente pues se vaya, pues no solo renovando a nivel técnico, pero también se fuerce a ver otros casos de uso, otros negocios, ¿no? Es decir, intentar aumentar un poco la plasticidad, ¿no? Un poco mental que puedan tener. Pero claro, estamos hablando de hacer una rotación pues cada año. Si los proyectos duran realmente bastante tiempo, estamos hablando de en 6 años, 6 proyectos. Entonces, eso al final puede llegar a ser limitante. Por eso te digo que si tú tienes aspiración de llegar a ser CTO, de llegar a pues, poder tomar decisiones, mi recomendación es el camino el shortcut más grande es móntate una agencia y sé tú el CTO de la agencia, porque vas a ver todos los proyectos, vas a estar al principio sobre todo involucrado en todos los estimates, en entender todos los problemas de negocio del cliente, y eso te va a dar un conocimiento no solo de la parte técnica, porque vas a tener retos técnicos, sino también de la parte más de negocio, que eso es muy complicado de obtener de otras maneras. Sí, de hecho, ahora que lo dices, pues Sergio Gago tenía su agencia, Eli Bou tenía su agencia, Lluís Inglés tenía su agencia, Marc Oliveras tenía su agencia, Francesc Pla, todos los que han pasado por este podcast en Road to CTO, creo que todos, quizás salvo uno o dos, y que yo sepa, han tenido su agencia. O sea que sí que veo un patrón por ahí. Por otro lado, una pregunta que me han mandado para que te haga, muy bien. ¿vale? Que es que tenemos una cosa muy extraña en MassBased. Y yo la explico desde mi perspectiva cuando hablo en el podcast, pero quiero que tú compartas la tuya para ver si coinciden. Más que nada nosotros tenemos una cosa bastante inusual, que es que la mayoría, o sea, no solo conseguimos fichar bastante bien, por no decir muy bien, la gente que fichamos se queda y luego se queda muchísimos años. Tenemos un empleado con 11 años en la empresa, 2 o 3 con 9, 10 años, muchos con 7 y la media está en más de 5, ¿no? ¿Qué crees que desde la parte técnica les aportas tú para que se queden tanto tiempo? A ver, esta es una pregunta que es interesante. Yo creo que como CTO o como persona responsable técnica, al final tú tienes que tener una cierta, llámale aura o llámale respeto. Es decir, yo, por ejemplo, a la mayoría de empleados de MassBased he conseguido sacarles de un apuro. Vale. Es decir, del estilo, tengo un problema, no lo consigo resolver. ¿Cómo voy a hacer esto? Conversación con Xavi. ¿Has probado quizás de hacer esto? Voy a mirarlo. Pues expertise, una parte pues sí, de expertise. Claro. Entonces, pero es importante, ¿no? Tú respetas a la gente que te salva el culo. Entonces, si tú tienes un responsable técnico que te salva el culo, lo vas a respetar técnicamente. ¿Vale? Eso yo creo que es un punto muy importante. Incluso si tú, de algunos aspectos técnicos, sabes más, tú tienes que respetar, ¿no? a tu responsable técnico. Me acuerdo, por ejemplo, una vez charlando con Sergio Gago, justamente, que lo estabas mencionando antes, estábamos haciendo una cerveza, y él comentaba, ya cuando él estaba gestionando empresa de producto grande y tal, y él siempre pues comentaba, no sé por qué, creo que fue Sergio, que comentaba, sí, porque todo el mundo se estaba quejando de que los tests, la suite de test del producto iba muy lenta, no sé qué, tal, y yo miré, y el tema es que no estaban moqueando ciertos datos. Me metí ahí, pues empecé a moquear los datos, y en 2 horas ya habíamos arreglado el problema y habíamos ganado no sé cuánta pasta en AWS, ¿no? Suena a Sergio, sí. Pero, sí. ¿qué quiero decir con esto? Cuando Sergio hizo esto, lo que consiguió es ganarse el respeto de toda la gente que tenía un problema
que estaba trabajando en optimizar los costes de AWS porque estaban creciendo mucho por culpa de que los tests tardaban horas en hacerse, y él con su expertise, que seguramente había tenido el mismo problema en otra empresa o en otra situación, él dijo, bueno, pues hacemos esto. Entró, lo solventó, y a partir de ese momento estoy seguro y convencido que todo el equipo que estaba alrededor ya dijo, pues sí, merece la pena seguir aquí, ¿no? Y trabajar con esta persona, porque pues me ha demostrado, no solo es su título, no solo es su currículum y su experiencia, que eso al final vale, pero no vale tanto, sino que me ha demostrado realmente ese expertise técnico. Pero luego más veis, yo creo que no solo es el tema de expertise técnico. Claro, porque gente experta a nivel técnico los hay más o menos en todas partes, Sí. ¿no? Entonces, habrá algo más. Sí, yo creo que hay algo más. Al final es un tema de que, a ver, al final es que no es magia. Es decir, es preocuparte por la otra gente. Entonces, si tú tienes, y eso pasa en una empresa tecnológica, pero en cualquier otra empresa, si tú te preocupas por tu equipo y haces realmente un esfuerzo para ver cómo puedes mejorar sus condiciones, qué les puede molestar, cómo pueden estar más cómodos trabajando contigo, ¿vale? Incluso sabiendo que habrá momentos que tendrás que exigirles mucho y que en esos momentos que tendrás que exigirles mucho, pues va a haber una cierta fricción, ¿no? Pero si tú, pues al final entiendes sus peticiones, entiendes sus preocupaciones y ven que te estás esforzando y estás dedicando tiempo a justamente hacer que ellos tengan una buena calidad de trabajo, yo creo que eso es algo que el equipo valora muy positivamente. Y por eso se quedan, ¿no? Porque hay veces que muchos empleados que tenemos podrían estar en otras empresas cobrando más. Espero que no miren esto, porque a lo mejor muchos van a decir, pues Esto lo van a medir. Sí, no. Vamos a ver las revisiones de los No. one-on-ones, van a ser divertidos. No, pero lo saben, porque al final en Claro. LinkedIn pues Claro. reciben constantemente bombardeo, ¿no? de También, diferentes ofertas. Tú también. Pues claro. mira, yo no tanto, ¿eh? Bueno, Pero porque no tengo actividad en LinkedIn. Ya Eso sabes es que es una verdad. persona que el tema de las redes lo llevo verdad. francamente mal. es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que al final ellos saben que tienen esto, pero también saben lo que les proporciona MassBased. Es decir, tienes por ejemplo, en MassBased creo que el 80%, 90% son padres y madres. Sí. Es decir, tienen familia dentro de MassBased. Incluso muchos han decidido empezar su familia dentro de MassBased. Ha habido muchos años que yo era el único que no tenía Sí, hijos. y ¿sabes? ahora O sea, ya, mira, ahora ya, pues ya lo tienes. Solventado. Claro, el hecho de, por ejemplo, cosas como que para mí son muy básicas, pero en otras empresas no pasan, ¿no? Me acaban de llamar del colegio, mi hijo está enfermo, ¿no? El hecho de tener la flexibilidad de que no hay ningún problema en MassBased, lo entendemos perfectamente. Tienes que salir, ir a buscar a tu hijo, a lo mejor no puedas trabajar y tienes que recuperar esas horas por la tarde o noche, ¿vale? Eso para algunas empresas es como... No, hombre, no. Es decir, tienes tu horario, tienes que cumplirlo, estás en la oficina, lo que sea, ¿no? Pero en MassBased entendemos esto. Lo entendemos y le damos toda la flexibilidad al empleado para que pueda gestionar y lidiar con estas situaciones. Y eso al final pesa mucho en las decisiones, porque tenemos que pensar que no solo es, o las personas que trabajan en una empresa, no solo valoran su carrera profesional, pero también valoran mucho la parte que no es profesional y cómo se compaginan esa parte profesional con su vida privada y su vida personal. Entonces, para mí estos son unos puntos que creo que lo hacemos bastante bien, o lo intentamos, sin más no, intentamos hacerlo bastante bien. Uno de los puntos. Otro de los puntos que creo que también tiene bastante valor es que al ser una empresa que todavía tiene un tamaño, ya empieza a ser una cierta envergadura, pero bueno, sigue siendo una empresa manejable, ¿no? Como pequeñita. Somos pequeños. Claro, para primera empresa y para lo que hacemos, no está mal. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que un empleado tiene contacto con el CEO de la empresa, tiene contacto con el sitio de la empresa, puede hablar en cualquier momento. Eso es una cosa que es muy extraña. A mucha gente como que le explota la cabeza, ¿no? Pensar que... Pues, de la producción, cualquier cosa. Que hay muchas, bueno, hay muchas empresas donde no. O sea, tienes que pasar mucho tiempo hasta que puedes desplegar algo a pro. Sí, correcto. Claro. Se te da una libertad muy grande, pero claro, el hecho de que tú, pues por Slack, le puedes abrir un chat al CTO para comentar cualquier cosa, pues no sé, pues me abrió pues justo ayer uno de nuestros tech leads. Mira, es que estoy pensando que siempre he trabajado con Mac, ¿no? Pero últimamente pues está como más Linux. Me gustaría probar Linux, ¿cómo ves esto? Sí, adelante, no sé qué, tal, charlamos sobre esto. Quiero decir que el hecho de tener a esa capa más C-level muy cerca tuyo
también hace que te sientas como más vinculado, ¿no? A la empresa, que no es una cosa que queda lejos, ¿no? Que tú estás simplemente trabajando, sino que también tienes la sensación de que formas parte de algo. Pero es curioso, porque creo que uno de los retos que tenemos como empresa es que tenemos que, por lo general, no tenemos que motivar mucho a la gente porque ya son gente muy motivada, ¿no? Pero saben que tienen un tope a nivel de rol. Nunca van a llegar a ser el CTO de la empresa, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo ves tú eso cuando haces el mentorizaje de los desarrolladores, desarrolladoras que tenemos, sabiendo que como mucho pueden llegar a ser tech lead o un día dado tenemos un engineering manager, ¿no? Pero no pueden llegar a ser CTO. Sí, no pueden llegar a ser... A menos que te pase algo, que esperemos que no. Pero, esperemos que no. Pero... Sí, siempre hay un punto donde no puedes ascender más. El tema es, ¿quieres ascender más? Claro. Es decir, hay gente que quizás no le interesa, no le gusta. Es decir, sí que le gusta coordinar equipos pequeños, pero quizás no le gusta tener que estar hablando con clientes. Ni eso. Hay gente que igual no quiere hacer igual nada. No quiere, claro. Correcto, igual solo quiere desarrollar y pues va a seguir ascendiendo dentro de la empresa, pues incrementando salario, pero nunca va a ser una persona, digamos, que pues quiera gestionar un equipo, que quiera hablar con cliente de manera habitual, ¿no? Claro. Entonces, al final, dentro de tu equipo tienes diferentes inquietudes, diferentes intereses. Yo sé que si tengo una persona dentro del equipo que al final tiene una vocación de emprender, de llegar a ser sitio algún día, sé que esa persona va a terminar marchándose tarde o temprano. El tema es pues, que aproveche el tiempo que está en Mass-Based lo máximo posible para aprender el máximo posible, ¿no? De los proyectos en los que trabajemos. Al final es un tema también vocacional y no todo el mundo tiene por qué ser CTO, ni todo el mundo tiene que ser CEO de una empresa para sentirse realizado. Al final hay mucho trabajo que yo hago que le puede parecer muy aburrido a mucha gente. A mí porque en general todo lo que hago prácticamente me parece, pues le puedo encontrar, ¿no? la diversión o la motivación. Pero hay mucha gente que hacer una entrevista se le haría muy pesado, por ejemplo, o hacer un one-on-one no le motivaría nada. O gente que pues simplemente estar pues revisando integraciones o revisando aspectos más de seguridad, pues no le motiva simplemente. Lo que quieren es crear cosas, desarrollar cosas. Un frontend, ¿no? A lo mejor pues quiere involucrarse en el diseño, pero lo otro no le interesa en absoluto. ¿Qué tal si entramos en la parte menos glamurosa de ser un CTO? Vale, venga. ¿Cuándo te has sentido superado y cómo lo has gestionado? ¿Cuándo me he sentido superado? Me he sentido superado, sobre todo creo que en todos los casos en que un CTO se puede sentir superado es porque tiene demasiadas cosas por hacer y no llega a hacerlas todas. Que es una cosa que hemos hablado antes, que siempre va a pasar. Sí. Pero el problema es cuando todas las cosas que estás dejando de lado son prioritarias. Y hay veces que pasa, que realmente no pueden esperar. O que, pues, que tienes que hacerlas tú. Y que tienes que hacerlas tú. O que es complicado de delegar. Entonces, en ese aspecto, lo que tienes que hacer al final, es decir, la única manera de salir de ahí es pedir ayuda. No es un problema. Entonces, yo tengo la suerte de que al final trabajo con gente que es muy buena. Pero no solo hablo del equipo técnico. También, ahora te voy a tirar como una flor, ¿no? Pero... No, está bien también. Bueno, después de 50 minutos está bien que te tire alguna flor. No, después de 12 años. Pero no es verdad. Pero yo tengo la suerte de trabajar pues, con unos cofundadores de Mass-Based a los que yo respeto mucho, admiro mucho. ¿Vale? Entonces, tú siempre tienes que rodearte de gente que sea buena. No es una cosa que también yo recomiendo a todo el mundo. Ya quieras emprender o quieras tener una cierta posición, tienes que rodearte de gente buena. Lo peor es estar en una cámara de eco, ¿no? Es decir, estar en tu burbuja, porque si tú estás en tu burbuja, de ahí no vas a sacar nada bueno. Siempre es bueno tener gente muy capaz con la que puedas tú hablar, proponer ideas que te digan, no, te estás equivocando. Es decir, tener esta discusión es una cosa que es muy, muy, muy provechosa y yo realmente lo recomiendo. Búscate gente que sea muy capaz y con la cual puedas tratar de tú a tú. Diciendo esto, cuando tengas este tipo de gente, cuando te sientes superado, sentirse superado es una palabra en la que tú ya no puedes, ¿no? Por ti mismo conseguir encauzar la situación. En ese punto es donde tienes que pedir ayuda. Y has tenido que rodearte de gente suficientemente válida como para que pueda ayudarte en esos momentos. Porque siempre va a pasar. Pero si tú pides ayuda, a lo mejor tú estás en tu, digamos, agujero, ¿no? Estás ahí focalizado en algo y no ves más allá. Y tener gente externa
que pueda ayudarte, pueda aconsejarte, te puede decir, mira, pues no, Xavi, quizás esto no es tan importante, lo podemos trabajar de esta manera y nos centramos, tú te centras en esta parte, yo me centro en esta otra. Esto es la manera de salir de cualquier situación que te supere. Después, ya podemos hablar de otras cuestiones. Esto estoy hablando, pues, sentirse superado, pero sí que hay situaciones que quizás no es sentirse superado, pero son complicadas de gestionar. ¿Y qué tal la parte de... Claro, nosotros no tenemos board. Lo más board que tenemos es cuando nos juntamos tú, yo y Jordi y comemos juntos, o la reunión semanal, un poco de dirección, ¿no? De fundadores, pero no es un board como tal, ¿no? A mí mi impresión me da que tú eres como un elemento estabilizador, ya no por ser CTO, igual es más por carácter, ¿eh? Pero tu rol es más el de pensar a largo plazo. Entonces, yo veo que cuando las cosas van bien o van muy bien, yo soy el elemento desestabilizador de la empresa. ¿Por qué? Porque voy a buscar, ahora podríamos hacer esto, lo otro, vamos a invertir aquí, no sé qué, pues soy un creador de problemas. Cuando las cosas van menos bien, es Jordi el que desestabiliza la empresa, porque es como, vamos a arreglar cosas y esto, ¿no? Vamos a eficientar y cortar gasto y tal. Y tú consigues equilibrar esa parte. ¿Crees que es más por parte de CTO o por parte de founder o por tu carácter de pensar a largo plazo? Yo creo que es más bien un carácter conciliador que yo tengo. Vale. Pero creo que es importante también. Es decir, sí. Siempre tiene que haber la persona que sea más conciliadora, ¿no? Dentro de un grupo de equipo, un grupo de trabajo. Y es importante que estén también los otros roles. Es decir, tu rol de vamos a probar esta idea loca, de vamos a hacer esto, vamos a invertir en el podcast, por ejemplo, ¿no? Al final esto es una idea que es... Vamos a tirar dinero a ver qué pasa. Bueno, claro. es muy out of the Throw box, money ¿no? at things. Es más de CEO. Bueno, claro, pero... Perseguir cosas brillantes y bonitas. Claro, pero es bueno porque si no, yo nunca hubiera hecho un podcast. Yeah. ¿Sabes? Es decir, no lo hubiera montado porque al final somos una agencia de desarrollo. Aunque la idea fue tuya de montar el podcast y eso siempre te va a atribuir. Es posible, pero creo que era porque era momento de pandemia y yo estaba mirando muchos podcasts en ese momento. Exacto. Y dije, podríamos hacer un podcast, pero de decirlo a hacerlo va un trecho. Entonces, pues tienes esto. También tenemos a Jordi, ¿no? Que tiene esta obsesión por optimizar cosas, ¿no? Por trabajar de la mejor manera posible, de la manera más eficiente. Eso es muy potente, ¿no? A mí me gusta al final, pues, y siempre lo he sido, pues ser un poco más conciliador entre ambas partes. Es un tema de carácter, pero creo que funciona bien en este grupo que tenemos, ¿no? Nosotros como capa directiva al final de MassBase, pero no lo atribuiría, digamos, a un rol de CTO o a una cosa de este estilo. Y otra cosa que te quería preguntar, porque de todos los que hemos tenido, bien pocos son CTO y fundador. Y yo creo que hay una parte, y no sé si lo habrás analizado o no, de cómo gestionas tu equipo o las decisiones que tomas a nivel de empresa, porque eres founder, que si no fueras founder seguramente harías distinto. Mira, antes hemos introducido el tema de que a mí cuando hago una cosa, me gusta que esa cosa, o el nivel de exigencia, ¿no? Que es muy elevado. Yo creo que el hecho de ser founder hace que tu nivel de exigencia sea mucho mayor todavía. ¿Por qué? Porque al final para mí MassBase no es solo la empresa donde trabajo, sino que es el proyecto que he iniciado. Entonces, cuando MassBase hace un proyecto y el proyecto no sale bien, que es una cosa que puede pasar, pasa poco, pero puede pasar, para mí es como si yo lo estuviera haciendo mal, ¿no? Porque al final es... Y eso viene por ser founder. Y eso viene por ser founder, no por ser CTO. Es mucho más difícil si tú no has iniciado un proyecto, si tú no estás involucrado en el proyecto con una participación grande, ¿no? Es difícil tener este sentimiento, ¿no? de attachment con la empresa. Y eso viene de ser founder. Y eso es muy importante y es una de las cosas que me motivan a seguir con MassBase. Porque tú has tenido muchos CTOs, que tú lo has dicho antes, han montado agencias, pero después de 10 años, 11 años con una agencia, se movieron a productos, se movieron a otras cosas que para ellos eran más motivantes, ¿no? En cambio, para mí me motiva mucho el hecho de seguir, de continuar, ¿no? De los retos que están por venir y de cómo solventarlos. Yo creo que también es un poco por esto, ¿no? Porque sé que en otra empresa, seguramente más grande, con otros retos que igualmente pueden ser interesantes, me encontraría que me faltaría ese attachment, ¿no? Por el hecho de no ser algo que he creado yo mismo. De hecho, yo veo que una cosa que el hecho de tener esta longevidad del equipo y también longevidad de clientes, a diferencia de otras empresas donde igual pues, hacen el desarrollo, no hacen el mantenimiento, o pierden clientes más rápido, o tienen rotación de equipo más alta, ¿no? Toman decisiones sabiendo que no se van a comer las consecuencias. En cambio, nosotros
tomamos decisiones que, wow, al cabo de 5 años en el mismo proyecto, 10 años en el mismo proyecto, nos comemos las consecuencias. Para bien y para mal, ¿eh? O sea, que hay decisiones muy buenas también. Y entonces, esta mentalidad creo que no es tan compartida con gente que dice, bueno, yo estoy de sitio aquí, pero igual el día de mañana pues me voy a otra empresa o no voy a tener el mismo equipo. No sé si esto condiciona tu manera de pensar y si te hace ser más conservador también. A mí me condiciona la manera de pensar. También es cierto que es de las cosas que me motivan más. Es decir, ¿y por qué lo digo? Porque al final estamos hablando de la mochila. Es decir, tú cuando tienes un proyecto que se alarga en el tiempo, se dilata en el tiempo, vas adquiriendo una mochila. Y esa mochila se va llenando de piedras. Y cada vez cuesta más todo. Porque claro, al final hay decisiones que tú has tomado que, como tú has dicho, te las vas comiendo con el tiempo. No solo en proyectos, también en decisiones que hemos tomado a nivel de Más Based. Sí. En el momento en que tú decides pues, empezar a fichar project managers, pues ya tienes los project managers. En el momento en que decides empezar a trabajar de esta manera, ya estás trabajando de esta manera. Deshacer algo cuesta mucho más que hacerla. Entonces, cuando quieres hacer un cambio, cuando quieres explorar otras vías, todo el mundo lo sabe. Es mucho más difícil que no empezar desde cero, ¿no? Entonces, es unas cosas que a mucha gente le termina quemando y por eso mucha gente termina saliendo del mundo de agencia o terminan saliendo de empresas porque tienen una mochila tan grande que se les hace insoportable y al final no les compensa, ¿no? lo que están ganando por otros caminos, por otras vías. A mí, en cambio, me motiva mucho el tema de la mochila. Es decir, me gusta sentir el peso, la carga de las decisiones que hemos tomado, de las malas decisiones que hemos tomado durante el tiempo. Eso me motiva, ¿no? Porque es como, bueno, al final es como un entrenamiento, no es como la persona que va al gimnasio, que le motiva siempre cargar más peso, ¿no? Porque así ve que se está haciendo más fuerte. Me pasa exactamente lo mismo. Es decir, me gusta ir cargando con todas esas decisiones, con todo lo que hemos ido haciendo y que sí, cada vez va a ser más difícil arrastrar la mochila, pero quiero ver hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Porque muchas agencias, tú lo sabes, tienen un tiempo de vida que ronda los 10, 15 años. Es complicado empezar a encontrar agencias de más de... El límite suele estar en 10. Suele estar, bueno, he visto algunas de 15, pero 20, sí. Buah, eso es o mucho ya vas a más... muy grande, eso mismo, no te quedas claro. en nuestro tamaño. Claro, eso mismo. Es decir, te vas ya a una cosa que desdibuja, que bueno, que pues puede ser también una o eres opción, muy pequeño. ¿no? Pero no hay agencias medias que sean mismo. muy longevas. Y yo creo que, bueno, al final es esto, ¿no? Porque muchos se terminan quemando, pero a mí eso me motiva muchísimo, ¿no? El tema este. Entonces, tú me dices, vale, ¿cómo lidias con las decisiones que vas tomando? Tal. Bueno, para mí es muy motivante, porque justamente noto que con cada empuje que le doy, ¿no? Con cada paso que doy llevando esta mochila, voy aprendiendo más, me voy fortaleciendo y eso me está al final mejorando como persona y como profesional también. De hecho, antes has dicho que siendo freelance aprendiste a ver tus propias costuras, ¿no? O sea, tus límites, las áreas donde fallabas más y todo. ¿Cuáles son las que has encontrado en estos 12 años ya de Más Based? ¿Pero límites míos? Sí, límites míos. ¿Qué carencias tienes? Incluso más como CTO, quizás. Es decir, todavía me queda por corregir esto. A ver, cosas que me pasan. El tema de delegar, que lo hemos comentado antes, sí que es cierto que lo he mejorado muchísimo. Este año... Sí, está muy bien, pero bueno, es una cosa que me ha costado mucho y tengo que seguir haciendo. También es cierto que yo soy una persona muy optimista, en general. Es decir, siempre tiendo a ver las cosas de manera optimista. Y esto es bueno para muchas cosas, porque una persona optimista ayuda a que otra gente se suba al carro, ayuda pues a remar hacia adelante. Es decir, a nadie le gusta estar trabajando con una persona que es pesimista. Te gusta trabajar con gente que es optimista, ¿no? Que ve el futuro brillante, que ve que las cosas van a ser mejor. Pero esto tiene también un drawback, que es que cuando tú vas a hacer un proyecto, tiendes a pensar que ese proyecto va a ser pues más fácil de lo que al final terminará siendo. Tiendes a pues ver las cosas mucho más, dile, happy, ¿no? De lo que puede ser. Y es una de las áreas que estoy intentando trabajar últimamente. El hecho de intentar seguir siendo optimista, porque creo que funciona muy bien a nivel de equipo y a nivel de la gente que luego tiene que trabajar contigo, pero encuentro que ser siempre optimista te puede llevar a obviar ciertos riesgos o ciertos problemas que pueden salir durante el camino. Y por último, ya para ir cerrando un poco, ¿cómo
¿Cómo conllevas tú la frustración de, si la tienes, de irte alejando de la parte técnica y que incluso con la delegación hay implícita una pérdida de... Quizás es difícil ponerlo en palabras, ¿eh? No es una pérdida de calidad, pero sí que hay un trade-off de decir, yo como founder le pongo esta capa extra, ¿no? De antes de entregar un proyecto, de me preocupo más, ¿no? Más de cariño en ese sentido, ¿no? Y tenemos que lidiar con eso a medida que crece la empresa. Cualquier cosa que crece, crece siempre en detrimento de la calidad. Entonces nosotros creo que lo hacemos muy bien el tema de crecemos, arreglamos, luego volvemos a crecer. Cuando ya hemos solventado, hemos consolidado, hemos eficientado, entonces volvemos a crecer. No crecemos y luego nos vamos, bueno, vamos achicando agua a medida que podemos. Pero ¿cómo has conllevado tú estas frustraciones del crecer que te hace alejarte de cosas que te gustaban más al principio, de tener que hacer mucha más gestión, muchos más números, menos problemas técnicos, gestionar más people problems que technical problems con los años? Mira, al final a mí me gusta lo que hemos dicho antes, resolver problemas. Ujú. Entonces, ha llegado un punto en que me sigue encantando la parte técnica, me sigue encantando programar, pero para mí y es mucho más retador Ujú. problemas a otras capas, a otros niveles, que problemas a nivel de desarrollo. Me siguen resultando interesantes, pero también me parecen muy motivantes los otros problemas. Entonces, a mí lo que me da al final, lo que me da esa chispa, esa motivación de seguir trabajando, es ver que hay un problema y ver que soy capaz de resolverlo. Me da igual si es algo relacionado con números, relacionado con estrategia a largo plazo de la empresa e innovación, lo que sea. Mientras sea un problema, yo pueda resolverlo y vea que hay valor en ese problema que estoy resolviendo, yo estoy contento haciendo este trabajo. Entonces, por eso no tengo esa sensación de, ay, es que me gustaría volver a ser desarrollador, he hecho en falta ser desarrollador. No, porque sé que me pondría a hacer de desarrollador y seguramente al cabo de un mes estaría cansado de ser desarrollador. En cambio, lo que tengo ahora pues son otro tipo de problemas que me suponen una motivación constante y además siempre son distintos, ¿no? Porque son problemas que pueden ser, pues ahora es que tenemos, no sé, tenemos menos proyectos, ¿vale? Pues tenemos que pensar cómo poder optimizar el proceso de venta de Más Base, ¿no? Vamos a colaborar todos en ello. Pues eso es un reto, un problema a resolver, que es distinto que un problema de desarrollo y me aporta otras cosas. Respecto a lo que tú dices de que cuando una empresa crece tiende a haber un bajón en la calidad, ¿vale? Que es algo que te lo acepto, es correcto. Ahí es donde está uno de los retos que más me motivan a mí de crecer. Es decir, si tú me preguntas cuál es el reto que te motiva más de crecer, yo te diré cómo conseguir crecer y mantener un nivel similar de calidad. Y eso es en lo que voy a trabajar. Vamos, es decir, si Más Base sigue creciendo, que espero que sea el caso, es en lo que yo voy a estar trabajando, obsesionado y muy enfocado. Perfecto. Última pregunta. En cualquier otro podcast te preguntarían, si ahora volvieras a empezar, ¿o qué le dirías al Xavi de 18 años? No voy a hacer esa pregunta. Vale, puedes hacerlo. Pero tenemos un caso bastante interesante que hemos lanzado ahora, GPT Apps. ¿Vale? Para la gente que no lo sepa, pues lo hemos lanzado como otra marca, que es para ver si hay interés genuino en que podamos desarrollar proyectos nativos en AI. Puede ser una estrategia de marketing, pero puede que ese otro día, si pita, pueda convertirse en otra empresa, ¿no? ¿Qué aplicarías de estos 12 años de Marsbase? ¿Qué harías distinto si tuviéramos que crear otra agencia con GPT App? Se convierte en una empresa y dices, esto sí o sí, tengo que empezar a hacerlo desde el primer día, como CTO. Es una buena pregunta. Siempre me gusta darle el Esta giro, ¿eh? Esta es buena, hay que pensarla bastante. Claro, cuando montamos Marsbase, al final no teníamos inversión, ¿no? No teníamos financiación, teníamos que trabajar nosotros mismos en todo. Entonces, seguramente si lo montáramos ahora, tendríamos más capacidad económica para montar un equipo desde antes, ¿vale? Yo lo que me centraría mucho, sobre todo, es lo que te he dicho antes, ¿no? Tú vas rellenando mochila con el tiempo. Intentaría focalizarme en todas aquellas cosas que veo que han llenado la mochila y que son superfluas o que quizás no aportan tanto. A veces cuando tú has hecho algo, eliminarlo, como te he dicho, es complicado. ¿Pero tipo qué? Dame un ejemplo. ¿Tipo qué? Pues pues no sé, haces una cosa, es que ahora
el ejemplo claro no lo tengo, ¿no? Ujú. Pero a veces hay cosas que tú las haces porque las has hecho así Vale. durante pues, mucho tiempo, ¿no? Y ya tienes esa dinámica, pero tú sabes que no es la manera más eficiente. Pero Claro. cambiar esa dinámica es mucho más costoso que seguirla haciendo, ¿no? Y dices, bueno, ya lo haré, llegará un momento en que lo voy a hacer. Pues convendría, yo lo que haría sería seguramente hacer un análisis de todas aquellas cosas que Claro. nos están quizás impidiendo ser más productivos Vale. y pues hacerlas de nuevo bien. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tipo lo que hemos dicho, hemos tenido una conversación de, oye, este proyecto, oye, igual no pasamos por Figma. Sí, ¿No? correcto, cosas del Vale. estilo. O por ejemplo, en la web de MassBased. Sí. Hace, pues cuando la montamos la última web de MassBased, quisimos montar un CMS que tuviera mucha capacidad de edición, que fuera fácil de editar, etcétera, etcétera. ¿Qué nos hemos encontrado? Que ahora cada vez que queremos pivotar Sí. nos cuesta mucho porque claro, el CMS es limitado, Ujú. ¿vale? Es un ejemplo como muy concreto, pero es para ilustrar esto. Claro. Claro, ahora cambiar toda la web de MassBased supone un coste grande, pero si tuviéramos que empezar otra empresa, haríamos seguramente pues una página web que fuera mucho más fácil iterar, que fuera mucho más fácil pivotar, ¿no? Ujú. Quizás con no tanta ingeniería, sino más orientado a lo que nosotros podemos mantener y si realmente para mantener esa página web hace falta un perfil más técnico porque es mucho más bare bones, Ujú. no pasa nada. Es decir, pues ponemos un responsable técnico que ayude, ¿no? a hacer este tipo de cuestiones. Es un ejemplo claro de una cosa que quizás en su momento pensamos que sería una buena idea y ahora pues tú te lo encuentras, que al final para ti la web es muy importante porque es una de las puertas de entrada y cada vez que tienes que hacer cualquier cambio siempre dependes de un desarrollador que tiene que entender cómo está montado el CMS, cambiarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es un ejemplo claro de cosas que se pueden optimizar y que si empiezas desde el principio, pues empezarías optimizando. Seguramente, claro, yo si empezáramos ahora otro proyecto, no sería yo el principal desarrollador, porque ahora tengo skills Ujú. que aportan mucho más a otras áreas. Entonces trabajaríamos ya en tener pues, un equipo de desarrollo que pudiera hacer este trabajo desde el día 1. Hay muchas cosas de gestión, finanzas que hacíamos al principio que nos costó tiempo empezar a fichar a una persona de administración que se encargará de estos temas. Pues esto seguramente desde el principio ficharíamos un perfil de este estilo, ya sea un perfil freelance, ya sea, pues seguramente sería más bien freelance porque somos más pequeños, no nos hace falta tener alguien in-house, pero delegaríamos todo esto. Entonces, todos estos learnings los incorporaríamos desde el principio, está clarísimo. Gracias, Xavi. Muy bien, muchas gracias, Alex.